Hola chicos, esta semana nos va a tocar analizar qué fue el fascismo, qué fue el fascismo en la Italia de la primera mitad del siglo XX en Europa. Bueno, antes que nada, lo mismo que con cualquier tema que se empieza a estudiar, con cualquier tema que empezamos a analizar, lo primero y lo más importante es saber, che, ¿y a mí para qué me sirve? ¿Por qué me interesa saber sobre este tema, saber sobre estas cuestiones? Además de que la respuesta a todo eso siempre es por muchísimas cosas, en este caso concreto del fascismo y lo que nos va a tocar analizar también más adelante, que es el nazismo. Lo más importante para mí, desde mi punto de vista, es entender que en momentos extremos surgen ideas extremas y que pueden llevar a consecuencias extremas, y no solamente para seres humanos aislados, sino para la humanidad en su totalidad. Por eso lo más importante con lo que tenemos que empezar ahora es con el contexto en el cual surgió el fascismo en Italia. En este video vamos a analizar cuál fue el contexto, vamos a estudiar un poquito qué es o qué fue, mejor dicho, el fascismo, y bueno, qué objetivos tenía. Más adelante vamos a analizar de qué manera buscaba obtener esos objetivos, bueno, y cuáles fueron las consecuencias de los mismos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que estábamos en un contexto mundial de crisis absoluta, de crisis plena. El fascismo surge después de la Primera Guerra Mundial, después de la Gran Guerra. Nosotros ya estuvimos analizando esto en distintos lados del mundo. Por ejemplo, habíamos estudiado en Estados Unidos que durante toda la década del 20 Estados Unidos tuvo un boom económico y se puso en la cima del comercio y de la economía mundial, de la producción, absolutamente todo, hasta el crack del 29 y la Gran Depresión y el New Deal de la década del 30, que fue el último que estudiamos. Bueno, en Europa después de la Gran Guerra, un poco lo habíamos salpicado, un poco lo habíamos dicho. Recuerdan que estaba toda Europa completamente destrozada. Para el caso de Italia, por ejemplo, todo el norte de Italia había sido un lugar, un territorio en donde se luchó, se combatió durante gran tiempo de la Gran Guerra. No solamente eso, sino que a los italianos recuerdan que era un Estado-nación que estaba surgiendo hacía muy poco, se había unificado hacía muy poco tiempo, eso lo analizamos también el año pasado. Y en el momento de ingresar a la Gran Guerra, en el momento de ingresar a la guerra, los aliados le habían prometido a Italia un montón de cosas, le habían prometido un montón de territorio que tenían los austríacos, y es más, le habían prometido, no, la guerra va a ser rápido, va a ser rápido, va a ser fácil, si te sumás a nosotros, a los alemanes, a los austríacos y a los otomanos, los vencemos rapidito y listo, termina. Bueno, absolutamente nada de eso pasó. Italia perdió millones de seres humanos, perdió millones de soldados. No solamente las personas que fallecieron, sino los que quedaron como veteranos de guerra, lesionados por la misma. Y no solamente eso, sino que los italianos sintieron una especie de traición porque los ingleses no habían prometido, no cumplieron con los italianos entregarle la totalidad de territorios que habían entregado, que le habían prometido en el Pacto de Londres en el 15. Entonces, cuando terminó la Gran Guerra, el contexto mundial, el contexto exterior para los italianos era de fracasos y de crisis total. Dentro de Italia, dentro de la propia Italia, el contexto no mejoraba absolutamente para nada. Había una crisis económica, había una crisis social terrible. Recuerden, fábricas destruidas, con un montón de desempleo por todos lados, bueno, de fallecidos o personas que volvían inválidas de la guerra y no podían trabajar, que necesitaban asistencia social, pero que muchas veces el Estado ni siquiera los ayudaba. ¿Cómo y de dónde conseguían dinero para mantener a su familia con todos los traumas que cualquier soldado vuelve de la guerra? Y no solamente eso, sino que también había una crisis política muy importante. ¿Por qué una crisis política? Porque en Italia había varios partidos políticos que nunca llegaban a ponerse de acuerdo entre sí. Siempre estaban luchando, siempre estaban proponiendo uno, proponían otro, pero nunca llegaban a un acuerdo para llevar las cosas adelante. Y estamos hablando de partidos políticos de todos los regímenes, de partido más de derecha, partido más de centro, partido más de izquierda. Absolutamente todos estaban completamente peleando entre sí y nunca llegaban a ninguna resolución. A todo esto hay que sumarle, y con esto terminamos el contexto. Fíjense qué importante es el contexto para entender qué fue lo que pasó. A todo esto hay que sumarle que hacía muy poquito tiempo, hacía 1 o 2 años, se había dado la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Al haberse dado la revolución rusa, los comunistas también estaban en Italia muy fuerte y estaban empezando a accionar para intentar hacer una misma revolución exactamente igual en la propia Italia. Entonces, ante la crisis de todos estos partidos políticos que no se ponían de acuerdo y el accionar de los comunistas que buscaban
eliminar de cuajo todos esos partidos políticos, absolutamente todos, para únicamente imponer el comunismo, surge como una alternativa extrema. Por eso yo les decía la importancia de que en momentos extremos surgen estas ideas extremas con consecuencias también extremas. Surge esta nueva idea de el fascismo. Y ahí vamos a la primera de las preguntas. ¿Qué es el fascismo? Bueno, el fascismo era un movimiento político, un movimiento cultural también de extrema derecha. ¿Qué significaría extrema derecha? Bueno, que lo que buscaba era hacer una vuelta atrás. Decía, en Italia en este momento está todo mal, decían, hay que buscar una vuelta atrás cuando estaba todo bien. ¿Qué significa cuando estaba todo bien? ¿O a qué momento había que volver? Pregonaban los fascistas. Bueno, hay que volver a la época de gloria de Italia. ¿Que ¿Cuál fue la época de gloria? Sin ningún lugar a duda, decían ellos, el Imperio Romano. Hay que volver a hacer lo que sucedió en el Imperio Romano. Entonces, para eso planteaban había que hacer muchísimas cuestiones. Ahora, cuando hablamos del fascismo, no estamos hablando solamente de un movimiento de derecha. Existen muchos tipos de derechas muy diferentes. Sino que estamos hablando de una derecha nacionalista o ultranacionalista. ¿Qué significa ultranacionalista? Que plantea que lo primero y lo más importante y adelante de todo, siempre, absolutamente, siempre tiene que estar la patria, tiene que estar la nación. En el caso de los italianos, obviamente, Italia. Italia tiene que ser lo primero y siempre lo más importante. Si vos no eras nacionalista, si vos no ponías a Italia delante de todos, no sé, si no ponías a Italia delante de tu familia, si no ponías a Italia primero antes que tus amigos, si no ponías a Italia primero antes de tu partido o de lo que sea, estaba absolutamente mal. Por eso era un movimiento nacionalista. A esto hay que pensar también que lo que le decía previamente, al estar dando vuelta al comunismo, que es un movimiento internacionalista, o sea, un movimiento internacional que planteaba el comunismo. Recuerden que planteaba que no existían las naciones o que no existen las naciones como tales, sino que son construcciones de los seres humanos únicamente para que el sector dominante siga dominando al sector dominado, que la burguesía siga dominando al proletariado. Ante esto, lo que proponían los comunistas era la eliminación absoluta de todos los países, que no existan más países. Entonces piensen, una persona que es nacionalista, que piensa que lo más importante es su país, que le vengan a decir que tu país tiene que dejar de existir, y eso genera cierto choque. Entonces, no solamente era un movimiento de derecha, no solamente era un movimiento nacionalista, sino que también era un movimiento autoritario y totalitario. ¿Qué significa un movimiento autoritario? Autoritario significa que solamente yo tengo la razón. Todo lo demás, todo el resto del mundo está todo equivocado. Todo el resto del mundo no sabe nada. Son todos tontos y no saben absolutamente nada. Yo soy el único que tiene la verdad y yo soy el único que tiene la razón. Eso es un movimiento autoritario. Es más, y hago ademanes como si fuera Mussolini, porque de esa manera era como lo planteaban. Un movimiento autoritario se puede dar en la política, se puede dar en una casa de familia. Un movimiento autoritario, elementos autoritarios se pueden dar en una relación entre amigos, donde sea. Un elemento autoritario significa que solamente yo tengo la razón y todo el resto del mundo está equivocado. Yo no admito que nadie me diga nada, que nadie se oponga a lo que yo planteo. Es más, no solamente no tienen la razón, sino lo que dije ahí medio, entre comillas, que no son del todo inteligentes el resto, si no piensan como yo, y yo soy el único que puede llevar las cosas a bien, que puede llegar a buen puerto, y todo lo demás, con todas las otras propuestas, lo único que van a hacer va a ser producir un desastre. Eso significa un movimiento autoritario. Y vamos con lo otro. ¿Qué significa un movimiento totalitario? Un movimiento totalitario se plantea que el Estado es justamente el Estado es todo. El Estado es absolutamente todo. Todo lo que un ser humano es, todo lo que una persona es porque se inserta dentro de ese Estado específico. Ese Estado te provee absolutamente todo. Si no fuera por ese Estado, vos no sos absolutamente nada. El Estado te da todo. El Estado te da la vida, el Estado te da la educación, el Estado te da la comida, el Estado te da el estudio, el Estado te da tu novia o tu novio, el Estado te da absolutamente todo. Todo te lo provee el Estado. Vos como individuo dejás de existir como individuo y lo único importante pasa a ser el Estado. Eso que el Estado te da, que es todo, vos se lo tenés que devolver al Estado. Es decir, vos le debés todo al Estado y dentro de ese todo también incluye tu vida. Entonces, pida lo que te pida el Estado, vos se lo tenés que dar, porque ese Estado te dio todo y si vos no fueras por el Estado no sos absolutamente nada. Dentro de lo que es el totalitarismo, existe, o dentro de lo que son las medidas
del significado y la relación entre Estado y sociedad, existe todo un amplio abanico, existe un arco gigante entre cuál es la relación entre el Estado y los individuos, entre el Estado y los miembros de una sociedad. El caso más extremo es este totalitarismo pleno, en donde el Estado es todo y los individuos no son nada. El otro ejemplo extremo es que el individuo es todo, lo único que importa es el individuo en la sociedad y cada uno se salva como puede y el Estado no sirve absolutamente para nada y no me ayuda absolutamente para nada. Dentro de esos dos extremos existen un montón de gamas en el medio, de gamas intermedias. Un ejemplo lo vimos y con esto vamos terminando el video para que no sea tan amplio. En otro video vamos a explicar entonces un poco mejor cuáles eran estas propuestas y cómo los fascistas intentaban imponer esas propuestas. Dentro de estas gamas intermedias, nosotros ya vimos, por ejemplo, la semana pasada lo que era el New Deal, lo que era este nuevo trato, este nuevo contrato, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, con FDR, con Roosevelt, el Estado ayudaba, incentivaba, promovía a las personas, pero fíjense la diferencia de los conceptos y la diferencia de la palabra. No es que el Estado te da todo. Toma, el Estado te da el trabajo, te da el salario, te da la comida, te da la ropa, te da todo. No, el Estado te da una mano. Toma, loco, yo te ayudo. Pero yo pongo una cuota de mi parte para ayudarte. El resto ponelo vos, flaco. O el resto ponelo vos, flaca. Entonces es una unión de los dos en donde los dos nos damos una mano. No es que vos dependes 100% de mí, sino que, bueno, no, yo te ayudo un poquito. Ahora, ¿en qué porcentaje te ayudo? Yo te ayudo en un 10%, ese es todo el abanico que yo le decía. ¿Cuánto te ayudo? ¿Te ayudo solamente en un 10%, brindándote solamente seguridad? ¿Te ayudo en un, no sé, un 10, un 20%, brindándote seguridad, salud y educación? ¿Te brindo el apoyo en un 70%, brindándote seguridad, salud, educación, salario, comida, esto y otro? ¿O te ayudo en un 100%? En ese porcentaje de cuánto te ayudo o en qué cosas te ayudo como Estado y en qué cosas te corresponden a vos como individuo hacerte cargo, bueno, existen todo debate de la ciencia política, se sigue debatiendo hasta hoy en día un montón de cuestiones relacionadas con eso. Entonces, para ir terminando, entonces ya explicamos qué era el fascismo, bueno, y quiénes los componían. Así terminamos este video con quiénes componían el fascismo. El fascismo estaba compuesto principalmente por un líder que estaba a la cabeza, que era Mussolini, que este líder después va a ser coronado, entre comillas, o nominado con el nombre de Duce, el duque sería en español, donde el duque era como una especie de líder que el tipo sabía todo. Era lo que yo les explicaba del autoritarismo. El duque es el líder indiscutido, el tipo sabe todo, es completamente indiscutible y es el único que tiene la salida para esta crisis. Recuerden los primeros 5 minutos del video de toda la crisis que explicamos que había en Italia. Entonces, junto con el Duce, que estaría arriba de todo, junto con Mussolini, había otros grupos, otros sectores de la sociedad que también pertenecían al fascismo, que también estaban cautivados o que se acercaban o que tenían simpatías con el fascismo por diferentes cuestiones. Por un lado, podemos ver a los camisas negras. Los camisas negras eran un grupo de fanáticos fascistas que justamente estaban completamente convencidos de que el Duce era el líder indiscutible y que iban a hacer absolutamente lo que sea que les dijera el Duce. Sobre todo cuestiones relacionadas con la ultraviolencia extrema, que es lo que vamos a analizar ahora en el próximo video. Esto es de qué manera llevaban a cabo, de qué manera buscaban los fascistas imponer su voluntad. Una palabra también muy de autoritarismo europeo de la década del 20 y 30. Entonces, por un lado tenemos estos camisas negras, estos ultra mega fanáticos. Por otro lado, había una gran cantidad de empresarios o terratenientes que también simpatizaban con el nazismo, con el fascismo, perdón. En Italia, en Alemania después va a ser con el nazismo también. Pero repito, una gran cantidad de terratenientes o de empresarios. ¿Por qué? Porque al tener muy cerca la posibilidad de una revolución comunista en donde le saquen esa fábrica o le saquen esas grandes tierras para repartirlas o dividirlas entre todos, ante esa posibilidad elegían seguir al fascismo que reprimía con violencia absoluta, con violencia extrema, cualquier tipo de esas características. Y por último tenemos a las masas.
tenemos a una gran cantidad de personas que habían perdido sus empleos o que habían vuelto de la guerra y que se habían sentido traicionados por el Estado italiano y por los aliados, entre comillas, de Italia. Y una gran cantidad de personas que tenían una calidad de vida pésima y que buscaban una forma de mejorar esa calidad de vida. Y creían, estaban convencidos o se hacían convencer también por el fascismo que les iba a mejorar la calidad de vida.